Samuel capítulo 16, verso 18. Primera de Samuel 16, verso 18. En ese mismo capítulo, nada más que en el 23, dice así: cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl. Y ayer le expliqué dónde nació Saúl y dónde nació David. ¿Me están oyendo? Saúl nació en Gabá, monte de Efraín. Era de una familia rica, muy próspera, muy conocida, muy respetada también. Y David era diferente. David creció en Belén. Y te decía, ayer comenté, que Belén es el lugar donde se crían y se criaban desde el tiempo de David hasta el Señor Jesucristo. Al menos eso es lo que dice la Biblia. Claramente hoy no sabemos todo lo que ha cambiado, pero la Biblia dice que en el tiempo de David, como hasta el tiempo del Señor Jesucristo, los corderos para el sacrificio en Pascua se criaban en Belén. O sea que la ciudad de Belén criaba cordero para el sacrificio de Pascua. David creció criado como un cordero, manso como un cordero, humilde como un cordero, sencillo como un cordero. ¿Me están oyendo? Saúl no. Saúl era más fifí, más como nariz parada, ¿viste? O repingada, como quiera decirle, ¿viste? Con muchas ínfulas. Se crió en forma muy orgullosa. Y entonces era muy altivo Saúl. Pero el tema es que Samuel lo llamó y lo ungió porque, a pedido del pueblo, porque querían un rey. Quería que un rey gobierne sobre ellos. Querían lo mismo que las naciones. ¿Usted no le hace pensar muchas veces que muchos cristianos quieren lo mismo que los del mundo? Y piensan que los incrédulos o los del mundo que tientan a Dios y escapan parecen Asaf, el salmista que de pronto dice: porque vi la prosperidad de los impíos, casi resbalé. No rebaló, se mató de un porrazo en realidad. Porque Asaf decía: ¿cómo puede ser que ese prospera y no te respeta, Señor? ¿Me están oyendo? Ese era Asaf. Bueno, Saúl fue criado con una actitud así. Donde él aparecía, todos sabían que estaba Saúl ahí. No pasaba desapercibido. Y la Biblia dice: cuando un espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, que lo atormentaba, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Soberanamente el Señor había permitido que un espíritu malo, un espíritu que atormente, un demonio, atormente a Saúl por haber desobedecido su palabra. Y no era como diciendo: ay, un tormentito. No, dice que, según describe la Biblia, que Saúl vivía realmente esto como un tormento, sentíase esto como un tormento, hasta gritaba como un loco por los tormentos que vivía. Y entonces necesitaba alguien que ministrara la música y la adoración, y cuando éste ministrara, tenía alivio. Ahora, siempre se habló de David y se predicó en la iglesia
de que David y Goliat era lo más importante, pero lo más importante no es eso, lo más importante es cómo David llegó a esa situación. Cómo David llegó a vencer a Goliat. ¿Cuál fue el antes de David? Porque esto es lo mismo que le decía sobre el ayuno. No es que tienes que ayunar para de pronto ir a hacer una liberación. Hay muchos cristianos que decían, voy a ayunar para ir a hacer liberación. No. Tenés que vivir una vida de ayuno antes. ¿Me están oyendo? Como dijo el apóstol Pablo, el Dios de muchos es su propio vientre. Ahora mire. David llegó a la pelea con Goliat seguro de que había victoria porque había batallas más grandes. De hecho, David tomó 5 piedras del arroyo, 5 piedras, eligió 5 piedras y las puso en su saco pastoril. 5 piedras. ¿Por qué David tomó 5 piedras si había un solo gigante? Porque de pronto David sabía que Goliat tenía 4 hermanos más, o sea que había 5. Y él no era ningún tonto, tampoco las tomó por casualidad, sino porque conocía. Y tomó 5 piedras, una para cada gigante. Él sabía que iba a haber batallas mayores. Ahora, lo que pasó con David te va a enseñar que ocuparse de las cosas cotidianas, actividades, eventos que ocurren diariamente, que son parte de la vida diaria, habitual o regular, es un entrenamiento. David, antes de recibir la unción, se ocupaba de cuidar las ovejas de su padre. No eran de él, pero él las cuidaba como si fueran propias. Hasta ponía su vida en peligro para defenderla de los osos y los leones. Además, en medio de todo eso, David practicaba y ensayaba y creaba salmos. Porque los salmos son oraciones cantadas. Él ahí, mientras estaba pastoreando, mientras estaba cuidando las ovejas, él adoraba al Señor. Él practicaba con su instrumento. Era músico, pero también era adorador, no solamente músico. Y todo lo hacía mientras trabajaba. No tengo tiempo porque estoy trabajando. David lo hacía mientras trabajaba. ¿Me están oyendo? El oficio de cuidar ovejas, porque es un oficio. Oficio es ocupación habitual, cargo, función, ministerio, profesión, trabajo, servicio, habilidad, destreza lograda por la práctica en una actividad o profesión. El oficio del pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro, no es un título. Según la Biblia, es un servicio para equipar y preparar la iglesia. Estoy hablando en Efesios 4:11, dice claramente que el Señor dio dones a la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Para eso son los ministerios. No es un título, es un servicio, es un oficio, es un trabajo. O lo sabes hacer o no lo sabes hacer. ¿Me están oyendo? El oficio de pastor trajo a la vida de David experiencia para afrontar diferentes situaciones a la vez que debía enfrentar los osos y los leones. ¿Dónde está eso? En 1 Samuel 17:34 dice David que le dijo a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, tomaba y algún cordero de la manada, yo salía tras él, lo hería, lo libraba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo le echaba la mano en la quijada, le ponía la mano en la bocota y lo hería. Si se volvía contra mí, lo mataba. Fuese león, oso, tu siervo lo mataba. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado a los ejércitos del Dios viviente. Pero los ejércitos del Dios viviente estaban todos con miedo, todos espantados, todos eran, hasta el mismo rey Saúl. Pero un muchachito de 16 años que era músico, adorador, no era músico solo.
¿Y dónde practicaba? Mientras estaba trabajando. O sea que mientras estás trabajando puedes ser un adorador, puedes practicar ser un adorador, ser una persona de oración. Eso es lo que sería orate en todo tiempo. En cada trabajo que realizo, yo oro para que el Espíritu Santo me dirija, me enseñe y ungiendo y bendiciendo el lugar. El oficio pastoral requería una gran atención de las ovejas. Era un trabajo menospreciado por mucha gente y requería un gran esfuerzo y paciencia. Siempre dije, yo no soy pastor porque no sé hacer otra cosa. Yo soy pastor por un llamado. Y hace 35 años que somos pastores. ¿Me están oyendo? Es un llamado. Es una gracia de parte del Señor, pero también es un trabajo. La soledad del trabajo de David lo convirtió en un hombre de adoración. Él ahí compuso el Salmo 23 cuando estaba trabajando. Él compuso el Salmo 23. Porque así como él era con las ovejas, entonces dice, el Señor es mi pastor. Como yo soy el pastor de ellos. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Porque las ovejas estaban seguras cuando David las pastoreaba. Porque si le faltaba pasto, David iba a buscar pasto. Si de pronto se terminaba el pasto donde estaba, en la región donde estaba, David llevaba las ovejas detrás por el monte, en un lugar llamado Valle de Sombras y de Muerte. Es un valle, es un lugar donde hay muchos precipicios y entran 2 personas caminando juntas o 4 personas, no hay más. O sea, 4 ovejas podían pasar una tras de la otra. Y David llevaba las ovejas detrás, atrás o sobre el valle de sombras y de muerte. Pasando el valle de sombras y de muerte. Porque ese lugar, detrás de ese lugar, había pastos frescos. En lugares de delicados pastos frescos me hará descansar. David era un buen pastor. Algunos dicen, bueno, qué fácil es predicar. No, nunca es fácil predicar. 35 años y todavía uno está nervioso. 35 años y todavía uno depende. Confía y siempre tenemos que depender del Espíritu Santo. Alguien decía, Espíritu Santo, acompáñame. Esa oración se tornó mi oración también. Ven conmigo. ¿Me están oyendo? Nunca es fácil, ni para predicarle a miles, ni a 1, ni a 2, ni a 3. Y eso te lleva a buscar, a buscar en oración, a depender del Señor, a buscar en ayuno y oración el pasto fresco para la iglesia. Y al primero que le habla es a mí y después es a ti. David era menospreciado hasta por sus hermanos. Pero, ¿de qué le sirvió a David ser pastor de ovejas? Cuando un criado, un siervo del rey Saúl, describe las características de David, dice claramente en 1 Samuel 16, 18, que es nuestro pasaje central, porque vamos a ver qué significa cada una de esas palabras. Dijo uno de los criados, respondió, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Él sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en palabra, hermoso, y Jehová está con él. Yo quiero avanzar en esta noche, porque David aprendió en todo lo que lo mandó a hacer. El padre lo mandó. Los hermanos de David no querían pastorear. El padre mandó a David. Un joven de 16 años. Aprendió, entrenó, eso es lo que también enseñé hace mucho tiempo. ¿Dónde entrenó David? Ahí con la onda. David, hay 2 cosas que pasaron cuando venció a Goliat. David venció a Goliat porque él tenía una vida de oración y práctica antes. Goliat significa el que despoja, el que desnuda, el que empobrece. No puede vencer un gigante a menos que tenga un tiempo de oración, entrenamiento antes.
Para eso es la iglesia. Para eso vienes a la iglesia. La iglesia, porque como Efesios 4:11 dice claramente que la iglesia, los apóstoles, profetas, pastores y maestros entrenan a la gente para la obra de Dios. Porque la palabra original es entrenar. Reina Valera, el cura arrepentido puso o tradujo equipar, perfeccionar. No, la palabra original es entrenar, entre otras. Pero David, por lo que lo mandaron a hacer, aprendió excelencia, aprendió a ser músico, aprendió a ser adorador, aprendió a luchar contra diferentes peligros, aprendió a obedecer a su padre en todo lo que lo mandó. Todo lo preparó, todo esto, el ser obediente, el ser tan humilde como un cordero, todo lo preparó. No era un soberbio. Todo lo preparó para el día que tenía que vencer. Lo preparó para ir delante del rey. Lo preparó para que lo promocione. Lo preparó para que de pronto pudiera vencer un gigante. Si no sabes obedecer en las cosas pequeñas, tampoco obedecerás en las cosas grandes. Alguien dijo bien claro, y el Señor Jesucristo también lo dijo, y dijo: el que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondré. El que no es fiel en lo poco, tampoco lo será en lo más, en lo mucho. Todo lo preparó a David para el día de mañana. ¿Cómo lo preparó? ¿Cuál fue el antes de David? ¿Cuál fue la preparación? Obedecer todo lo que le decía su padre. Él de pronto defendía las ovejas de su padre como si fueran propias. Exponía su vida ante los osos y los leones. Luchaba. Todo esto lo preparó. Aprendió a luchar espiritualmente y aprendió a luchar físicamente. Todo lo preparó para de pronto poder vencer un gigante el día de mañana. Lo venció espiritualmente y lo venció físicamente. Porque David tenía tal habilidad con la honda para revolear, girar la piedra, y es un pedacito de cuero con 2 sogas, con 2 tiras, y la ponía ahí, ¡chau!, soltaba uno y le dio. Pero David tenía práctica. Y está bien que el Espíritu Santo, algunos lo parafrasearon eso, lo ungió y el Señor dio la piedra. Está bien, pero David tenía práctica en la habilidad para derribar, para pegarle a un pelo a 100 metros de distancia, dice la Biblia, sino que también tenía entrenamiento en la adoración y el Señor estaba con él, de tal manera que uno de los criados o siervos de Saúl vio a David. Diga, vio a David. Él dijo así: yo he aquí, le dijo el criado o el siervo de Saúl, del rey, he aquí, yo he visto. La palabra original hebrea de he visto es que ese hombre dijo: me maravillé al ver a David. Como diciendo: wow, qué unción, wow, qué habilidad, qué destreza. Muchos lo creen que David fue eso nada más, que estaba ahí como sentadito, piola, sin hacerse problema. A ver cuándo termina mi horario. No, David era una persona muy atenta. Ahora te lo voy a demostrar. David estaba muy preparado, muy atento. Él no estaba durmiendo en los laureles. Él tenía que defender las ovejitas, que eran de su padre. Y si podía cuidar las ovejas que eran de su padre, también podía cuidar al pueblo de Israel, al pueblo del Señor, que eran las ovejas del Señor. ¿Estás oyendo? Si no puedes cuidar, si no puedes hacer una tarea que se te encomienda, tampoco harás una tarea mayor. Y parece una reunión de obreros, pero no. Pero mire, dijo este hombre, el siervo de Saúl: he aquí, he visto, me he maravillado al ver al hijo de Isaí. Entonces dijo: mire,
sabe tocar, no la cuchara y el tenedor, sino sabe tocar, es valiente, es vigoroso, hombre de guerra, prudente en palabra, hermoso, y Jehová está con él. Impresionante. Cerrar la cortina, viste, ya está. Pero si uno ve, sabe tocar, decía, sí, todos conocemos que David era un salmista. En eso profetizaba David, en que era un salmista. ¿Me están oyendo? ¿Sos un salmista? Tienes que profetizar cantando. Ahora, la otra es, ya lo voy a hacer explicar. Y sabe profetizar cantando. Es valiente. ¿Por qué dijo es valiente? ¿Por qué dijo es vigoroso? ¿Por qué dijo que es hombre de guerra? Si todos tenemos a David, que simplemente era un salmista que creaba salmos, cantaba los salmos, oraciones cantadas, y que de pronto cuidaba las ovejas del Padre. Y todo lo tenemos ahí. O el rey después, el rey David. Pero hombre de guerra, en ese momento sí era hombre de guerra. Ahora, te lo voy a explicar por qué. Prudente en palabras, hermoso, y Jehová está con él. Otra versión dice, uno de los hijos de Isaí tiene mucho talento, dijo este siervo. Sabe tocar el arpa, no solo esto, sino es un guerrero valiente. Un hombre de guerra, de buen juicio, y también un hombre, un joven bien parecido, y Jehová, el Señor, está con él. La palabra sabe tocar, es una palabra hebrea, es teclear, llevar el ritmo de una tonada con los dedos, tocar un instrumento de cuerdas, hacer música. David hacía música, y este que lo vio cantar, lo vio tocar, lo vio cuidar las ovejas de su padre, se admiró de la destreza y de la habilidad de David en todo, en adorador, en músico y en hombre guerrero o gente de guerra. Cantar, la palabra nagán o la palabra hebrea sabe tocar, es melodía, música, músico, tañedor. Era músico y adorador. Ahí se perfeccionó pastoreando las ovejas de su padre. Entonces David es llamado para tocar delante del rey. Cuando Saúl era atormentado por un espíritu malo, un criado lo recomendó, un hombre que sabe tocar el arpa. Y eso llevó a David delante del rey. O sea que el don que el Señor te ha dado, la gracia o el oficio que el Señor te ha dado, te puede llevar delante del rey. Ahora, ¿cuántas cosas aprendemos en lo cotidiano? Y sirven y servirán para adorar al Señor y servirle al Señor. Una carrera universitaria, un trabajo, una capacidad adquirida a los negocios o en los negocios. Tantas cosas para poner a los pies del Maestro Jesús. La segunda palabra es valiente. Es una palabra hebrea llamada gibor. Gibor, que significa poderoso, guerrero, esforzado, fuerte, gigante, grande, de gran vigor, hombre poderoso, valentía, valeroso, valiente, valor, varón de guerra. El término se usa para describir a alguien, esa palabra gibor, con gran fuerza y poder, asociada muchas veces a los guerreros y héroes. En el contexto bíblico, gibor se refiere a un guerrero. También viene de la palabra gabar, que significa poderoso. Entonces David era valiente. ¿Por qué? Porque no tuvo miedo al Saúl atormentado por desobediente. De pronto, cuando David se acercaba a la recámara del rey o a la habitación del rey, escuchaba los alaridos del Saúl atormentado, pero no retrocedió. La valentía la aprendió en el campo de entrenamiento, cuidando las ovejas de su padre. Aprendió a defenderla de animales feroces. Ahí aprendió la valentía. No vas a ser valiente a menos que tengas un entrenamiento anterior, no posterior.
anterior. Y David tuvo ese entrenamiento anterior. Fue ungido como rey anterior y reinó posterior. Cuando David tocaba el arpa y cantaba para Saúl, para aliviarle del espíritu inmundo que lo atormentaba, David ya era rey ungido, pero todavía no reinaba. ¿Qué significa es vigoroso? La palabra hebrea es Jail, que significa fuerza. Es un muchacho de fuerza. Tiene recursos, riqueza, virtud, valor, fortaleza. Tiene fortaleza. Es apto, es capaz. Es una persona combatiente, esforzado, fuerte, guerrero, hombre ilustre, poderoso, proeza. Vio que David canta un salmo y dice, y el Señor hace proezas. Bueno, David era una persona de proezas. David hacía las cosas con pasión, no con desgano. Se necesitaba mucho vigor para ser pastor de ovejas. No se puede ser perezoso frente a la responsabilidad. David debía trasladar ovejas de un lado para otro, como te decía, cruzando el valle de sombras y de muerte, que es un lugar. El valle de sombras y de muerte. Como te decía, 4 ovejas podían pasar. Era un camino donde estaba el precipicio. Había osos también, había lobos, había leones. Había muchos peligros. El peligro que una ovejita se pasaba muy cerca del abismo, donde terminaba, y se caía. David tenía 2 elementos, que era la vara y el cayado. Uno era para rescatar a la oveja y la otra era para guiar a la oveja. Por eso que él mismo dijo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Me están oyendo? David sabía trasladar las ovejas de un lado a otro para acercarlas al pasto cuando en un lugar ya no había pasto. Cuidarla en el valle de sombras y de muerte de los lobos, como te decía. Ungirla con aceite para protegerla de los insectos. Y ya lo prediqué en alguna ocasión. Pero el pastor de ovejas, imagínate todo el rebaño. David tenía que una por una ungirle las orejas, las fosas nasales. ¿Me están oyendo? Aquí arriba en la cabeza, para que las moscas no echen sus huevos, se formen larvas y de pronto se transformen en gusanos. ¿Por qué? Porque si la mosca le echaba los huevos adentro de la oreja a la oveja, después los huevitos se transformaban en larvas, en gusanos, y entraban al cerebro de la oveja, que es lo que se llamaría una oveja loca, como conocido acá, o lo conocimos hace muchos años, la vaca loca. Y la oveja se volvía loca, porque el gusano entraba ahí. La otra forma de que los gusanos entraban al cerebro de la oveja era por las fosas nasales. Y entonces sí, te imaginas, se boxeaban solas. Y David tenía que ungirlas. Para eso es la unción con aceite, para que de pronto los demonios no te molesten, te dejen de molestar. Pero había que ungir en la oreja, las fosas nasales. Me están diciendo, pero que solamente en la frente, listo, ya está. Porque algunos decían, no, estoy mal, pastor. Había una gran cantidad de cosas que demandaba el cuidado de estos animales. Ser pastor no era un trabajo cualquiera. No todos lo querían agarrar. Así que David debía abundar en vigor y energía para todas las cosas. Era un hombre de pasión, un joven de pasión. Cuando dice hombre de guerra, la palabra hebrea es milhamá, que significa luchar, batalla, enfrentamiento. Generalmente guerra, ataque, batalla, combate, guerrear, guerrero, pelea. ¿Me están oyendo? David no solamente era un músico adorador, sino que una persona entrenada para combatir también. Yo lo entendí hace muchos años.
Soy maestro en la palabra de Dios y maestro en defensa personal. Entendí lo que hizo David. ¿Cómo podía proteger una oveja? Me están diciendo, ¿cómo la podía defender? En ocasiones, por eso que decían, este hombre dijo, es varón de guerra, es un guerrero. ¿Por qué guerrero si todos lo imaginaban a David solamente pastoreando? Porque dice que en ocasiones el rey, y eso está en 1 Samuel 8, cuando dice, el rey tomará a sus mujeres, las jóvenes, las doncellas, los varones, y los mandará a las mujeres a hacer perfume y los varones a la guerra. Entonces en ocasiones el rey se veía forzado a llamar a sus hombres del campo donde estaba David al campo de batalla. David en ocasiones estaba cuidando ovejas, pero en otra estaba luchando. Por eso que dice este hombre, este es un joven luchador, un combatiente, un guerrero de la vida. ¿Me están oyendo? No solamente se admiró este siervo del rey Saúl, se maravilló de lo que hacía David en cantando, tocando y adorando y también protegiendo y combatiendo, sino porque también lo vio. Por eso dijo, este es hombre de guerra, dice la Biblia, es un hombre de guerra, un joven luchador, pero también es prudente. Dice, sin duda lo que llevó delante del rey a David fue la habilidad de tocar el arpa y cantar y adorar al Señor, pero también ser un hombre de guerra lo hacía digno para estar en el palacio. A veces nos dedicamos a hacer cosas que jamás pensamos que íbamos a hacer. Puede que no nos guste, puede que no sea nuestra profesión, puede que no podamos estar seguros de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, pero para algo el Señor lo está permitiendo. Pero podemos estar seguros que todos los que aman a Dios les ayudará bien, todas las cosas. No sabemos si el día de mañana necesitamos esa experiencia para presentarnos delante del Señor en algún tipo o para algún tipo de servicio. La palabra número 5, prudente en palabra. Este hombre dijo, es prudente en palabra. La palabra original es bim. La palabra hebrea significa entender, apto, atento. David era una persona atenta, una persona que comprendía, comprensión, conocimiento, cordura, se daba cuenta, discernimiento, docto. ¿Me están oyendo? Instruido, docto. Una persona que podía ser enseñado y enseñar. Tenía entendimiento, tenía inteligencia, prestaba atención, era prudente y respetaba. Lo que veían en David era que una persona que respetaba. Usted no vio muchas veces en la Biblia cuando David dijo, no toquéis al ungido del Señor. Porque era una persona, David era una persona que respetaba la unción. Aunque Saúl era un bruto desobediente, aunque Saúl se había sido desechado por el Señor, David le decía a sus hombres, no lo toquen. Esto estoy hablando después, posteriormente, cuando Saúl perseguía a David. Y David se escondió en una cueva con sus hombres. Y Saúl pasó a hacer sus necesidades a la cueva. Eso dice la Biblia. Y cuando estaba ahí, uno de los hombres le dice a David, ahora es el momento. Matémoslo. Porque el rey estaba haciendo sus necesidades biológicas. Entonces, ¿la entiende, no? ¿O la tengo que explicar? Bueno. Entonces, los hombres decían, ahora. Y David dijo, no toquéis al ungido de Jehová. ¿Me están oyendo? David no era que estaba diciendo, no por Saúl, estaba diciendo por la unción. Por la unción. David vio que el profeta Samuel lo ungió y él respetaba la unción. Por eso que dice, este es un hombre de respeto, un joven de respeto, muy respetuoso, jamás iba a faltar el respeto. Cuando Saúl le tiró una lanza, porque Saúl primero tenía gracia ante sus ojos y después
Era una desgracia a David, porque de pronto le tiró una lanza que casi lo clavó contra la pared. Y David no le respondió. David huyó. ¿Me están oyendo? Huyó. No porque era un cobarde, sino porque no quería tocar la unción. David sabía respetar, por eso que dice la Biblia, prudente en palabras. También dice que sabía comportarse con entendimiento, no era con ignorancia, era con entendimiento. David entendía. Él mismo escribió y cantó y hizo un salmo, Salmo 119, versos 34, dice: dame entendimiento, Señor, y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Prudente define a una persona que actúa con moderación y cautela. Describe a una persona sensata, juiciosa, como dicen los colombianos, juicioso, cautelosa, precavida, reflexiva, razonable, discreta, moderada. Eso era David. Por eso que dijo este hombre, es valiente, sabe tocar, sabe adorar, es valiente, es vigoroso, hombre de guerra, prudente en palabras. Es razonable, es reflexivo, es discreto, es precavido, es juicioso. Y la Biblia dice: refrena tu lengua para ver días buenos. El que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Primera de Pedro 3:10. Ahora, cuando Saúl escuchó que este hombre era prudente, este joven era prudente en palabra, entendió que no iba a divulgar todo lo que sucedía en el palacio. No iba a ser un chusma. Las personas prudentes en palabras son aquellas que no ofenden al hablar. La Biblia dice que aquel que no ofende de palabra es varón perfecto. Santiago capítulo 3, verso 2. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Pero no hay ninguno, solamente el Señor. La palabra sexta, la número 6, dice que este criado, siervo de Saúl, dijo: es hermoso. No era porque se enamoró de David. Era porque en la apariencia de David era lindo, era de buen parecer, pero lo que muchos no ven es que era la gracia del Señor la que lo hermoseaba. En la gracia del Señor. Algunos dicen: yo soy feo. Bueno, pide gracia al Señor. Te va a hermosear. Dijo uno: para los lindos, buen día. Y para los feos, buena suerte. Pero, en fin, no va a haber alguno que se sienta: ay, soy horrible, yo soy feo. No. Un día dije hace muchos años: no tengas cara de burro. Y había uno que justo era un hombre grande, pero en el colegio le decían cara de burro. Se manifestó. Proverbios 15, verso 3 dice: el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Me están oyendo? El corazón alegre hermosea el rostro. El interior alegre. Pero si estás amargado interior, no vas a tener el rostro hermoseado. El corazón alegre hermosea el rostro. ¿Me están oyendo? ¿Cuándo dicen amén? Y esto tendría que haberlo predicado en ese mensaje: guarda tu corazón, cuida tu corazón, porque otro no lo hará. Impresionante, ¿no? Ese mensaje nació cuando mi hija Pris la estaban por operar, y de pronto yo le avisé a alguien de lo que estaba pasando, y alguien de mi familia dice: ¿para qué le avisás si no le interesa? Digo: porque yo cuido mi corazón. ¿Me están oyendo? Porque otro no lo hará. Yo tengo que cuidar mi corazón. ¿De qué? De resentimientos, amargura, rencores, porque eso te atrasa.
te detiene en el tiempo. ¿Me están oyendo? Bueno, es un mensaje muy extensivo. Pero el corazón alegre, interior alegre. El interior alegre. Hermosea el rostro. Pero tú ves a la persona amargada, su rostro está como piedra. Su rostro no dice nada. ¿Me están oyendo? Su rostro está amargado. Mire, ¿sabe qué los japoneses, sabe qué hicieron? Ellos tienen un entrenamiento de chico. Dice que ellos están entrenados, por eso que va a haber más de un japonés que siempre está. Porque dice que hay que sonreír. Es más, bíblicamente y humanamente, o sería científicamente comprobado, hay músculos. Tú tienes más, usas menos músculo en sonreír que en estar serio. En estar serio a cara de perro trabajan más músculos. 30 y pico. Pero al estar sonriente trabajan menos. Vio que antes decíamos hace mucho tiempo en la iglesia, sonríe, Jesús te ama. Bueno, sonríe, Jesús te ama. Y la séptima palabra, y con esto termino, este hombre dijo, este criado de Saúl, siervo de Saúl, dijo, Dios está con él. Por eso dice Romanos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor estaba con David, lo acompañaba a David, iba con David. Dios está con nosotros como un poderoso gigante. La Biblia dice que aún el Señor estaba, por ejemplo, hay 3 pasajes. Uno es con José. Dice, Jehová estaba con él. ¿Me están oyendo? ¿Y sabe quién lo vio? Un incrédulo, un egipcio, Potifar. Vio en José, Jehová está con él. Voy a decir, ¿cómo? ¿Qué espiritual que era Potifar? No, vio que todo lo que hacía José, porque José lo hacía con excelencia. Y escucha bien, estaba como esclavo. Era esclavo en la casa de Potifar. Él tenía todas para decir, servir, hacer las cosas desganado. Muchos quieren prosperar en el mundo. Sin embargo, en sus trabajos seculares se adoptan su peor actitud. No, muestra mejor actitud. Que vean que el Espíritu de Dios, que el Señor está contigo. No que un demonio está contigo. Que digan, este es un ángel, un ángel del cielo. Esta mujer es un ángel del cielo. Este hombre es un ángel del cielo. Y no que digan, este es un demonio. Porque tienes mala actitud en tu trabajo, en lo que hace. Ten buena actitud. Te lo puede enseñar José, que dice que Potifar lo vio y que todo lo que José te hacía prosperaba. Y entonces le puso a cargo de toda su casa y menos de su esposa. ¿Me están oyendo? Este hombre vio en David, se maravilló, dice el verbo hebreo, la palabra hebrea, se maravilló. Quedó anonadado este hombre en ver lo que era David, porque lo vio ministrar, lo vio cantar, lo vio tocar, lo vio pelear contra los filisteos, lo vio en más de una ocasión, lo vio trabajar. Entonces este hombre, David hacía todo eso, era el pre de David, la anterior a vencer a Goliat. Entonces llegó el día de la promoción. Si tú haces las cosas con excelencia, si tú haces las cosas con gozo, si tú haces lo mejor para el Señor en la iglesia y en el trabajo secular, hace lo mejor. Van a decir, puedo confiar en este hombre, puedo confiar en esta mujer. Es una persona respetable, es una persona honesta, es una persona que de pronto podemos confiar. ¿Me están oyendo? Y que vean en ti un ángel del cielo, no un demonio. ¿Me están oyendo?
Sonríe que Jesús te ama. Pero la cuestión es que David era esa persona. Dios estaba con David. Aunque un ejército acampe contra mí, escribió él, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque el Señor estaba con él. Porque era un adorador. Su adoración era su oración. Y te lo vuelvo a decir, su adoración era su oración. Los salmos son canciones, son oraciones cantadas. Esos son los salmos. Tú vas a ver que aún los judíos o Israel en el muro de los lamentos, ellos están ahí repitiendo los salmos también. Y hacen como una especie de canto. Entonan como una canción. El Señor prometió que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tal vez es un hermoso proceso por el que estás pasando, por el cual David también pasó para estar delante del rey. Él no retrocedió. Para estar delante de Goliat, él no se rindió. Dios está moldeando tu vida para cosas mayores, para obras mayores. Puedes que no entiendas el porqué de las cosas que estás viviendo o sucede, pero Dios sabe la respuesta, sabe lo que vas a vivir. Muy pronto tú también lo sabrás, y muy pronto también habrá una promoción. Y habrá una promoción. ¿Sabe que en Apocalipsis, ayer dije, no es que me profetizo? No, señores. Dice que el Señor le mostrará a sus siervos, los profetas, antes de decírselo a otros. En Apocalipsis el Señor le dijo a Juan, escribe al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia no era el ser espiritual, angelical. Estaba el ángel de la iglesia, era una forma de decir el mensajero. Díselo al mensajero, díselo al pastor de la iglesia. Dile al pastor de la iglesia. El santo, el que tiene los ojos abiertos, el que tiene los ojos como llama de fuego, dice esto. Apocalipsis. Si tú aprendes a hacer las cosas con gozo y con alegría, con humildad, con amor, lo mejor. Y no digas en tu corazón, ya lo hice. Síguelo haciendo. No sabes cuánto tiempo vivió José como esclavo y él hacía lo mejor. No con desgano, porque si no Dios no estaría con él. Si no, los demás no se sorprenderían en lo que era José, ni tampoco en David. David era un trabajo pastoral, era un oficio pastoral. Y sí que tenía trabajo. A lo mejor para el Señor. El Señor le dijo a su discípulo, vayan y busquen un burro que está atado allí. Si alguien les pregunta, digan, el Señor los necesita. ¿Y sabe qué pasó? El burro y el dueño dijeron amén. Fueron. El dueño dijo, está bien. El burro dijo, voy. Sé tan dócil como una oveja. Sé sencillo como un cordero. Sé humilde. Haz la cosa con excelencia. Tarde o temprano, el Señor te va a permitir que te promocionen a algo más grande. Me están oyendo, a victorias más grandes. A estar delante del rey. David después entendió y fue tan misericordioso. David tenía tantos defectos y errores, pero él tenía una actitud. A pesar de que tenía luchas en su interior, él se arrepentía, él quería hacer las cosas agradables al Señor. La lucha interior no es pecado. Lo que es pecado es ceder a la lucha, ceder a la tentación. Pero la lucha interior no. Y David tenía esa lucha interior. Pero de pronto tenía el corazón sencillo para hacer las cosas bien para el Señor. Para hacer las cosas bien para su padre. Para hacer las cosas bien para su rey. Y lo promocionó. No es que hizo una propaganda, hizo una publicidad, hizo algo. O puso un cartel diciendo, elíjanme a mí. Tampoco fue una carrera diciendo, bueno, por la antigüedad. No, este hombre se maravilló en lo que hacía David.
y dijo, yo quiero ese hombre. Rey dijo, ese hombre, puede llamar a ese hombre, puede llamar a ese joven porque era un joven, puede llamarlo. Es un joven fuerte, de guerra, porque ya te lo dije anteriormente, para estar en el palacio tenía que ser un hombre de guerra, eso era honor. David tocó para el rey sin ninguna cobardía, no retrocedió por la confianza que sentía en el Señor, por su experiencia había tomado todos los peligros que enfrentó en el pasado y lo tomó como una experiencia personal y le aprendió. Y termino con esto. Mike Tyson, un boxeador que algunos lo conocen, un día dijo, cuando él todavía no era boxeador profesional, dijo, hay dos cosas que puede hacer un boxeador cuando se sube al ring. Escuche bien esto, cristiano, porque la Biblia te enseña, dice el apóstol Pablo, yo no peleo, yo no tiro golpes al aire, peleo la buena batalla de la fe. ¿Me está oyendo? Y cristiano, querido hombre de Dios, mujer de Dios, señoras y señores, quiero decirte que todos tenemos un combate diario en la vida. Hay dos cosas que podemos hacer. Mike Tyson dijo que un boxeador, cuando sube al ring, tiene dos cosas para hacer: o triunfar o perder por nocaut o por puntos. Pero nunca, escuche, nunca puede decir me rindo. Nunca puede decir no más. Porque sabe que en la historia hubo un boxeador panameño, Mano de Piedra Durán. Era muy bueno. Se enfrentó a otro joven boxeador de los Estados Unidos, campeón. En su primer combate, Mano de Piedra le ganó. ¿Me están oyendo? En la revancha, y esto te va a hacer clic, el enemigo siempre te va a pedir una revancha. ¿Lo conoces como espíritu de revancha? Escucha bien esto. Entonces, vino la revancha. Pero escucha lo que le pasó a Mano de Piedra Durán. Como había ganado, como había ganado y estaba tan contento, todo el mundo en Panamá festejando el campeón mundial, lo que pasó con Mano de Piedra antes de la revancha es que empezó, como tuvo mucho dinero, millones de dólares, se quedó en los Estados Unidos y comenzó a gastar, hizo fiestas, se empezó a emborrachar, a comer, estaba así. Había subido de peso, ya no tenía el peso de antes, cuando ganó. O sea, estaba fuera de estado. Vino la revancha. Y escucha, cristiano, porque el enemigo te va a pedir una revancha. Si no estás en estado, te va a pasar lo de Mano de Piedra Durán. ¿Sabe qué pasó? Vino la revancha. Todo el mundo estaba, wow, acá viene el campeón derrotado. Un tal León, algo por el estilo. Y acá viene el campeón mundial, Mano de Piedra. Y Mike Tyson, que no era boxeador profesional todavía, vio la pelea. Entonces dijo, hay dos cosas que un boxeador no puede hacer cuando sube, o mejor dicho, cuando sube al ring. Hay dos cosas que puede hacer, perdón. Uno es ganar, segundo es perder, por nocaut o por puntos, pero nunca rendirse. ¿Y saben qué pasó? Vino la revancha. Todo el mundo festejaba, todo el mundo estaba atento ahí que iba a pasar, que Mano de Piedra iba a ganar de nuevo. Porque era Mano de Piedra, tenía un puño, según los que lo experimentaron. Y en medio de todo eso, en el medio del combate, en un momento del combate, Mano de Piedra dice, no más, no más. Levantó las manos, los guantes, no más.
En medio del combate todo el mundo quedó. La vergüenza. No pudo volver a su país. Nadie sabía por qué razón había dicho no más. Me rindo. Para el otro boxeador, que era el de la revancha, le quedó la amargura diciendo, ¿le gané o no le gané? Si se rindió. Para el que perdió, el que se rindió, la vergüenza y la amargura de no haber luchado más. Pero yo te pregunto en esta noche, David era un hombre de guerra, un luchador. ¿Tú estás a punto de decir no más? ¿Estás a punto de rendirte? ¿O vas a seguir peleando? No te olvides que subiste al ring. Al ring hay dos luchadores, Satanás y tú. Ahora te pregunto, ¿estás preparado? ¿Estás fuera de estado? No estoy en estado, apóstol. Estoy en estado catatónico. No estoy en estado. Bueno, prepárate, para eso en la iglesia, para prepararte, para entrenarte, para que cuando vengan estos conflictos grandes puedas vencer. Pero en la carne no lo vas a hacer. Esta lucha es espiritual. Estos combates son espirituales. Y debemos prepararnos espiritualmente. Y la única forma, el único lugar de entrenamiento es la iglesia. Para que después, como David, fuera en el mundo, puedas vencer a Goliat. El que desnuda, el que despoja, el que empobrece, el que humilla. Porque eso es lo que quiere el enemigo, humillarte. Y en esta noche estoy para decirte, no retrocedas nunca, no te rindas nunca. Si subiste al ring, si te pusiste los guantes para pelear la buena pelea de la fe, no retrocedas, no te puedes rendir, tienes que seguir hasta el final. Ahí o ganas o te derrotan, pero nunca rendirse. Cierra tus ojos, por favor. O ganas o te derrotan, pero nunca rendirse. Nunca rendirse. Este es tu momento, es tu momento.